Queridos hermanos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante y es el tema de la vida moral. La teología moral es una de las partes de la ciencia teológica que tiene como objeto el estudio de la conducta humana a la luz de la razón e iluminada por la fe, que busca orientar a la persona a la plenitud de su perfección a través de la gracia y de las virtudes, a la visión amorosa de Dios donde encontrará la verdadera felicidad. Todo ser humano tiene que tener presente las palabras de San Juan Pablo II. ¿Con mis actos me estoy salvando o me estoy condenando? ¿Con mis actos estoy siendo más o estoy siendo menos? Por eso es un tema muy importante al cual nos vamos a adentrar en este momento. Al adentrarnos en la vida moral es necesario conocer las fuentes de esta teología moral. Las fuentes son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. La Sagrada Escritura, la primera fuente de la teología moral, comenzando por el Antiguo Testamento, en el que encontramos tesoros de la vida moral, revelados por Dios como el Decálogo. El Nuevo Testamento, donde podemos conocer el mensaje moral de Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la revelación, lo que hizo y dijo, Él es el modelo. Dios quedó mudo al revelarse en Cristo, nos dice San Juan de la Cruz. La Sagrada Escritura, por tanto, contiene normas morales para todos los tiempos. Segunda fuente, la tradición. Se entiende como la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Tercera fuente, el magisterio de la Iglesia. Solo a la Iglesia le ha sido confiada la misión de enseñar e interpretar auténticamente la palabra de Dios. Queridos hermanos, luego de conocer estas fuentes de la teología moral, vamos a tratar temas importantes que no solamente deben servir para nuestro conocimiento intelectual, sino para aplicarlos a nuestra vida. Vamos a hablar sobre las virtudes humanas del cristiano, vamos a hablar sobre las virtudes sobrenaturales, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, sobre la conciencia moral. Queridos hermanos, vamos a tratar las virtudes humanas del cristiano. Con el término virtud se designan cualidades buenas, firmes y estables de la persona que al perfeccionar su inteligencia y su voluntad le disponen a conocer mejor la verdad y a elegir y realizar cada vez más con libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural, que consiste en el amor, en la comunión con Dios y en la comunión con los demás. Las virtudes que se adquieren mediante el esfuerzo personal, realizando actos buenos con libertad y constancia, son las virtudes humanas, naturales o adquiridas. Las virtudes humanas se dividen en intelectuales y morales. Dentro de las virtudes intelectuales hay que partir de que la razón dispone de dos funciones, la especulativa o teórica y la práctica. La función especulativa tiene por fin conocer la verdad sobre el ser en los diversos campos de la realidad, la ciencia, la sabiduría, el entendimiento. En la función práctica se tiene como finalidad saber qué acciones son buenas o malas y es perfeccionada por las siguientes virtudes: la sindéresis, la ciencia moral, la prudencia, la técnica o el arte. Algo que debemos tener claro es que no son estrictamente virtudes porque aunque sean buenas cualidades del alma, no perfeccionan a la persona desde el punto de vista moral. Las virtudes intelectuales solo proporcionan el conocimiento de la verdad, pero no garantizan el buen uso de ese conocimiento. Las virtudes morales son hábitos operativos buenos, es decir, perfecciones o buenas cualidades que disponen e inclinan a la persona a obrar moralmente bien. Los objetos o fines de las virtudes morales son las diversas clases de obras buenas, necesarias o convenientes que el hombre debe realizar para alcanzar su perfección como persona. La división clásica de las virtudes morales establece 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Dentro de ellas se encuentran otras virtudes particulares.
Queridos hermanos, hay 3 razones por las cuales necesitamos todos de las virtudes morales. Primero, la razón y la voluntad no están determinadas por naturaleza a un modo de obrar recto. La razón puede equivocarse y la voluntad puede querer muchos bienes que no están de acuerdo con la recta razón y que no perfeccionan a la persona y no se ordenan a Dios. Segundo, el pecado original trajo consigo un desorden en la naturaleza humana. Por el pecado la razón tiene dificultad para conocer la verdad, el endurecimiento de la voluntad para querer el bien. Tercero, las circunstancias en las que una persona puede encontrarse a lo largo de su vida son diversas y a veces requieren respuestas imprescindibles y difíciles. Queridos hermanos, vamos a ver 3 temas importantes que nosotros vamos adquiriendo a través de las virtudes. Las virtudes morales racionalizan los apetitos. Si la voluntad y los afectos obedecen a la razón, se van perfeccionando porque se van formando, plasmando en ellos las virtudes morales, tales como la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Segundo, al crecer en las virtudes en la unión con el bien, vamos adquiriendo una mayor connaturalidad afectiva, es decir, nos atrae el bien y lo queremos cada vez más. Nuestra razón lo reconoce fácilmente y lo elige con prontitud, con certeza, como de modo instintivo. Tercero, las virtudes morales potencian la libertad. Las virtudes son fruto de un ejercicio continuo de la propia libertad. Las adquirimos realizando libremente acciones buenas y a la vez se potencian nuestra libertad. Nos dan más poder para realizar acciones buenas por amor. Vamos a tratar los siguientes 2 temas que son muy importantes, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Las virtudes sobrenaturales son virtudes que Dios concede gratuitamente al hombre para que pueda obrar de modo sobrenatural como hijo de Dios. La fe, la esperanza y la caridad, que son las mismas virtudes teologales. Estas virtudes divisan las facultades de las personas y así lo capacitan para unirse a Dios en su vida íntima. Con el Catecismo de la Iglesia Católica podemos definir las virtudes teologales del siguiente modo. La fe es la virtud teologal por la cual creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos enseña como objeto de fe. Mientras que la esperanza es la virtud por la cual deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna, porque Dios así nos lo ha prometido. En tanto que la caridad es la virtud por la cual sentimos y amamos a Dios sobre todas las cosas, así como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor a Dios. El amor filial y fraterno que Cristo nos ha mandado. Las virtudes teologales son dones de Dios por los que el hombre se une a Él en su vida íntima, pero son verdaderas virtudes, es decir, disposiciones permanentes del cristiano que le permiten vivir como hijo de Dios, como otro Cristo, en todas las circunstancias. Las virtudes teologales son necesarias para saber que el destino del hombre es la contemplación amorosa de Dios, cara a cara, y para poder vivir como hijo de Dios y merecer la vida eterna. Con la gracia se reciben también los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones sobrenaturales que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones, las iluminaciones e impulsos del Espíritu Santo. Los dones son hábitos sobrenaturales que disponen a la inteligencia y a la voluntad para recibir la inspiración e impulso del Espíritu Santo. Permiten al hombre realizar los actos de todas las virtudes, no solo según la deliberación de la razón, sino bajo la influencia directa, inmediata y personal del Espíritu Santo. Según el texto hebreo, el que sigue la Neovulgata, se hablan de 6 dones. Sin embargo, la tradición griega, la de los 70, desdobla el don del temor en 2, el don de piedad y el don del temor de Dios. Vamos a hablar de cada uno de estos dones que recibimos del Espíritu Santo. El don del entendimiento o inteligencia es una luz sobrenatural que dispone a la persona para aprender los misterios y las verdades divinas bajo la guía misma del Espíritu Santo. El don de la ciencia dispone a entender
juzgar y valorar las cosas creadas en cuanto obras de Dios y en su relación al fin sobrenatural del hombre. El don de la sabiduría hace que sea connatural al ser humano querer todo y solo lo que lleva a Dios. Da inclinación amorosa a seguir la voluntad de Dios. Don de consejo hace dócil a la persona para apreciar en cada momento lo que más agrada a Dios, tanto en la propia vida como para aconsejar a los demás. Don de fortaleza confiere la firmeza en la fe y la constancia en la lucha interior para vencer los obstáculos que se oponen al amor de Dios. Don de piedad da la conciencia gozosa y sobrenatural de ser hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Y don de temor perfecciona la esperanza e impulsa a reverenciar la majestad de Dios y a temer como teme un hijo, apartarse de él y no corresponder a su amor. El hombre justo que ya vive la vida de la gracia y que opera según las correspondientes virtudes necesita además de los dones del Espíritu Santo, porque gracias a ellos se dispone y se fortalece para seguir más fácil y prontamente las inspiraciones divinas. Los dones son auxiliares de las virtudes teologales porque proporcionan a las facultades humanas disposiciones nuevas para que la persona pueda creer, esperar y amar con máxima perfección. Vamos, queridos hermanos, a tratar otro tema importante que es el tema de la conciencia moral. La conciencia moral es la vía para el conocimiento de la voluntad de Dios. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad para juzgar con la razón la bondad o la maldad de nuestras acciones a partir de la ley moral. Esa capacidad es la conciencia moral o el juicio de la conciencia. Con la luz de la razón podemos conocer el valor moral de cada una de nuestras acciones, si son buenas y por tanto corresponden al amor de Dios, o si son malas y contradicen en consecuencia el amor de Dios, la propia dignidad y el amor a los demás. Esa luz es la conciencia moral que vamos a reflexionar en este momento. La encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II divide en tres partes el estudio de la conciencia. La conciencia es el sagrario del hombre, el juicio de la conciencia y la formación de la conciencia. Vamos a especificar cada una de estas características de la encíclica Veritatis Splendor. La conciencia es el sagrario del hombre. La encíclica reivindica con algunos planteamientos actuales la interioridad de la conciencia, pero rechaza una interpretación creativa de la conciencia moral, que consistiría en separar la ley y la libertad y otorgar a la conciencia el papel de decidir, en última instancia, la bondad o malicia de las acciones. El juicio de la conciencia. El carácter propio de la conciencia es el de ser un juicio moral sobre el hombre y sus actos. Es un juicio práctico mediante el cual el hombre conoce el deber moral de hacer el bien o evitar el mal, señalado por la ley aquí y ahora, y constituye la norma próxima de la moralidad de las acciones. Formación de la conciencia. La encíclica sostiene que la dignidad de la conciencia deriva siempre de la verdad. Sin embargo, es un dato de experiencia universal que en los juicios de nuestra conciencia siempre hay posibilidad de equivocarse. Por eso el hombre, que debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad, está llamado a formar la conciencia, a hacerla objeto de continua conversión a la verdad y al bien. El magisterio de la Iglesia debió llamar la atención sobre algunas tesis erróneas relativas a la conciencia propias de la ética de situación. Esta doctrina sostiene una concepción de autonomía y creatividad de la conciencia. Detrás de esta manera de pensar, recuerda la Veritatis Splendor que hay una falsa comprensión o una falsa concepción de libertad que se considera como soberanía absoluta, desligando por entero la verdad.
La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno y malo. Al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y con las prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano. La conciencia se divide en antecedente y consecuente, verdadera y errónea, incierta, probable y dudosa. Vamos a hablar de cada uno de estos temas. Antecedente y consecuente. Se llama antecedente la conciencia que juzga la acción antes de que se realice. La conciencia consecuente juzga del acto ya realizado, puede aprobarlo si es bueno o reprobarlos como malo, y en ese caso produce un dolor o inquietud que se suele llamar remordimiento. Verdadera y errónea. Verdadera, la que juzga rectamente el bien y el mal en conformidad de la ley moral. Esa rectitud es fruto de aplicar correctamente la luz de los principios morales al acto singular. Errónea, es la que llega a un juicio equivocado, puede ser culpable, despreocupación de buscar la verdad y el bien. Inculpable, desconoce sin culpa la existencia de una norma moral. Cierta, probable y dudosa. Cierta es la que se posee cuando el juicio se da sin temor a equivocarse. Puede suceder que se juzgue erróneamente, pero con certeza. Probable y dudosa. Estas dos no poseen seguridad en su juicio, sino que se van acompañados del temor a equivocarse, bien inclinándose a una de las posibilidades probable o suspendiendo un juicio definitivo dudosa. La conciencia moral es la luz para conocer la bondad o la maldad de la conducta humana, pero hay obstáculos que oscurecen esa luz. Por eso Dios nos ayuda a vencer esos obstáculos con la presencia de la Iglesia y del Magisterio. Siguiente tema, la deformación de la conciencia. Las personas de conciencia bien formada suelen emitir juicios verdaderos sobre las acciones, pero hay personas que no tienen la conciencia formada y por tanto hay una deformación en su conciencia. Así, por ejemplo, las personas de conciencia laxa, que juzgan fácilmente que no es pecado algo que lo es, y eso se debe a la deformación doctrinal y también a la influencia del ambiente, el desorden en la propia conducta y de modo particular la soberbia que inclina a no reconocer o al menos a quitar importancia a sus propias culpas. Cuando se trata de ayudar a una persona de conciencia laxa, es especialmente importante tratarla como haría Jesús en nuestro lugar, con benignidad. Solamente la persona cuando se siente querido o querida, pues puede abrir su oído a la verdad. La persona de conciencia escrupulosa es la que suele juzgar como pecado algo que no lo es. Queridos hermanos, el tema de la formación de la conciencia. Todos debemos presentar con seria solicitud tener siempre una conciencia verdadera y cierta. La rectitud en el obrar depende de la rectitud de la conciencia. Es por tanto un deber de formar y no oscurecer la luz de la conciencia. La formación de la conciencia es un deber de cada ser humano ante Dios, porque todos somos responsables de mantener y aplicar la salud divina. El deber de formar la propia conciencia exige, por tanto, poner unos medios necesarios para que la conciencia sea siempre verdadera. Algunos de estos medios son la adquisición del debido conocimiento de la ley moral, mediante el estudio, mediante la petición del consejo y la oración que requiere un amor a la verdad. Segundo, vivir las virtudes. El hombre debe hacerse connatural al bien, una rectitud de la voluntad. Tercero, la confesión frecuente. Es necesario confesarnos de los pecados veniales para estar en constante lucha frente a las inclinaciones del mal. Y por último, pedir la ayuda del Espíritu Santo y ser dóciles a sus inspiraciones. Queridos hermanos, que estos temas hayan servido para nuestra formación doctrinal, pero sobre todo y de manera especial
para la formación de cada una de nuestras vidas. Que estos temas que hemos profundizado nos ayuden a cada uno de nosotros a apropiarnos de estos conocimientos y de ponerlos al servicio de los demás y al servicio de nuestra propia conversión. Hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.